Amazonía Sport presenta Cara a Cara con el Deporte. ¿Qué tal, amigos? Saludos cordiales a todas las personas que nos ven a través de la página web www.amazonía Sport y de sus redes sociales. Estamos en un nuevo capítulo de Cara a Cara con el Deporte. Esta vez nos acompaña el señor Franklin Georges, un deportista destacado acá en la provincia de Pastaza, que incluso de raíces deportistas por su padre, por su familia, todos grandes deportistas acá. Queremos darle la bienvenida, don Franklin, por habernos aceptado la invitación y conversar de lo que a usted le apasiona, ¿no? El deporte. Usted es un hombre que ha practicado el fútbol, el ecuavoli durante muchos años y tiene mucho que contar. Bienvenido a Cara con el Deporte. ¿Cómo le va? Buenas tardes, Amazonía Sport, y gracias por haberse acordado y realizarnos esta entrevista. Mire, hay cosas muy maravillosas que el deporte lo va haciendo en la persona. Como vulgarmente se dice, el deporte desarrolla pueblos y hace amigos. Correcto. Comencemos primero apelando a su memoria, hurgando en sus recuerdos, ¿no? Su padre, de acuerdo a lo que nos han contado, fue un gran deportista acá en la ciudad de Puyo. Incluso el actual estadio, el estadio municipal, el principal escenario deportivo de esta ciudad en lo que se refiere al fútbol, lleva el nombre de su señor padre. Cuéntenos, ¿cuáles son los recuerdos que tiene de su papá? ¿Usted lo vio desarrollarse, practicar el deporte? Cuéntenos un poco de esa historia. Bueno, en verdad usted lo acaba de manifestar. Mi padre fue un gran deportista, ¿no? Se decía que tiene condiciones innatas para el deporte. Y es así como él, a través del tiempo, logró de alguna forma enaltecer la provincia de Pastaza. Él fue un deportista que una vez que hizo el servicio militar, por sus condiciones innatas de deportista, ¿sí? Le tomaron en cuenta para que en ese entonces forme la preselección y la selección del Ecuador, con destacados deportistas como Alberto Spencer, Leonardo Palacios, Juan Roales, Ernesto Guerra, entre los que los puedo nombrar. Pero antes de eso mi padre jugaba aquí en el Club Cumandá, que ya se formó, ya existía, era recién nuevito, recién formado el Club Cumandá. Y él salía a reforzar al Club Montalvo de Baños, de ese entonces el mejor equipo de Baños. Esto le obligó a que se federe por la Federación Deportiva de Tungurahua, en donde fue a formar filas del Club Oriente. Sí. Y de ahí, por sus condiciones, siempre fue refuerzo en los partidos y le pedía al Club Guacará para que le refuerce en la de back central, porque él jugaba de back central. Entonces ahí comenzó su trayectoria deportiva. Una vez que ya pasó la convocatoria de la preselección y la selección del Ecuador, nuevamente regresó a Carpullo a seguir conformando y a seguir jugando en su querido y recordado Cumandá. Ahora, ¿usted lo vio jugar, lo vio a su padre en la flor de su juventud, en su plenitud deportiva, o ya usted lo vio cuando tenía algunos años? Bueno, a mi padre lo vi cuando ya tenía unos 9, 10 años jugando, porque déjeme decirle, venimos de una familia deportiva, porque mi tío Oscar Coral, que falleció, también fue un gran deportista, fue un gran boxeador. Mi padre procreó 5 hijos, de los 5 hijos pues hemos sido deportistas. Mi hermano Víctor Hugo Georges, mi hermana Verónica, y pues entonces tenemos una descendencia de... Lo llevan en la sangre. En la sangre el deporte, ¿no? Porque además de eso, mi padre, una vez que se retiró del deporte, fue entrenador del Club Cumandá, fue entrenador de la selección de Pastaza, fue dirigente deportivo en el Club Cumandá, dirigente deportivo en Federación Deportiva de Pastaza. Y pues en ese tiempo todo se lo hacía al enorme, ¿no? Ajá. Solamente era por amor, por amor al deporte, por cariño al deporte. Correcto. Ahora, cuénteme, usted
me decía que practicó el fútbol, practicó el ecuavóley. ¿Cómo comenzó o en qué se inicia primero en su niñez? ¿Qué inicia practicando primero el ecuavóley, el fútbol? Cuéntenos cómo son sus inicios en sus primeros años de vida. Mire, toda nuestra familia es de aquí del Puyo. Yo en ese entonces estudiaba en la escuela Álvaro Valladares, que quedaba donde ahora es del Parque 12 de Mayo. Ahí teníamos, por donde más o menos es la catedral ahora, claro. Ahí era la escuela la escuela Álvaro Valladares. Y la escuela Vacas Galindo era todo ese frente donde es la UNE. Ya. Entonces ahí teníamos encuentros deportivos en los ratos de recreo, en los ratos de ocio, Vacas Galindo, Álvaro Valladares. Y había los campeonatos interescolares que hacíamos, ¿no? Y bueno, pues gracias a Dios, con esas condiciones que mi padre, o eso que heredé de mi padre, se me transmitió y siempre quedaba goleador. Desde ahí comienza mi apego al deporte, primero para el fútbol. ¿Y en qué posición usted comenzó a centro delantero, jugar? 9. ¿Siempre jugó ahí? Siempre No, centro de la 9. De pronto no empezó en la defensa. No, centro delantero 9. Y fue goleador siempre. Sí, bueno, no se llevan estadísticas, pero lo que yo puedo recordar, soy uno de los máximos goleadores en ese entonces de Pastaza hasta la fecha, hasta ¿no? la fecha. Sí. Entonces usted es recordado por todo eso. Ahora, y de ahí usted, ¿cuándo se comienza a jugar el ecuavóley o eso fue mucho después ya usted siguió con la práctica del fútbol? Bueno, el fútbol yo lo seguí practicando, porque de ahí, bueno, fui al Colegio Vicentino, me gradué en el Colegio Vicentino. Si me permite hablarle primero por esto del fútbol, claro, ¿no es cierto? Claro. Entonces, aquí yo tenía un profesor que se llamaba Nelson Reascos. En ese entonces mi profesor de educación física y entrenador de fútbol era César Romo. Ya. Pero para eso, por los años 76, como seleccionado de Pastaza, estuvimos en Guayaquil en los Juegos Nacionales, no me acuerdo si fueron los terceros Juegos Nacionales, en donde conseguimos el tercer lugar. Y me recuerdo cómo estar viviendo esos tiempos. Estar ahora. Alberto Spencer, entrenador del Emelec, siempre iba a esos partidos a buscar... a ver si encontraba pescaba alguna figura, ¿no? Y bueno, habló conmigo y con mi papá. Pero yo, ¿qué le decía? 17 años, pues nomás. Entonces hubo un poco de resistencia de mi papá. ¿Su papá lo acompañaba? Era entrenador inclusive él. Ah, ya. Sí. Entonces, mire, regreso acá pues y había un profesor Nelson Reascos, profesor del Vicentino, que después de este señor se fue a la Universidad Católica a ser profesor. Pero para eso Luis Ninacuri ya estaba jugando en la Católica. Sí. Entonces en todo caso nos fuimos, vivía donde él y jugaba yo. Ya estuve 6 meses en la Católica jugando, y alternaba en el de reserva y de vez en cuando el de primera. ¿Y qué pasa? Que bueno, cosas de la vida que se tiene, ¿no? Un día sábado yo no bajaba acá, ya 4 meses a visitar a la familia. En ese tiempo de Quito a Puyo. Era muy complicado viajar. Se hacía 8 o 10 horas pues por el trayecto, ¿no? Y jugué un partido recuerdo a las 4 de la tarde contra el Nacional en reserva. Y ganamos 3-4, ganamos 4-3. De los 4 goles marqué 3. Y en esa tarde me dice, ¿sabes qué? Me dice Alberto Spencer, porque Alberto Spencer me entrenaba y preparador físico era el profesor Estabilio. Ya. Entonces me dice, ¿sabes qué, Georgis? El día lunes quiero tenerte aquí a las 8 de la mañana para firmar el contrato y ascender a la primera. Entonces yo emocionado bajé, pues no. A informarle a la familia, a compartir con la familia. Sí, porque era menor de edad y papá tenía que... Claro. Pero que tan mala suerte, en esa época se hacía antes de batidas para hacer el servicio militar obligatorio. Ah, ya, claro, era un tema más exigente. No me explico el por qué. Nosotros éramos una juventud sana, deportista, pero entonces acá la brigada me había tenido primerito, bueno, un grupo de unos 30 jóvenes, digamos, ¿no? En lista para hacerles la batida militar. Yo llegué acá eso de las 12 de la noche, sí. Cuando a las 5 de la mañana la casa rodeada de militares. ¿Y dónde está el joven George? Sí, aquí está. Yo llegaba a las 2 de la mañana de Quito. Estaba descansando usted en ese momento. Sí, y estaba... Entonces, no, como 10 militares, digo, bueno, ¿y a quién maté? ¿Qué hice? No, me sacaron y me llevaron al cuartel. Ahí se me truncó todas
las aspiraciones. Entonces fue una situación un tanto complicada. Sí, y lo peor que... Y fue a hacer el servicio militar. Sí, me fue, claro, y nos mandaron como que si fuéramos unos castigados, no sé. Nos mandaron de aquí a 1 hora en avión a Lorocachi, donde era selva. No podía salir. Ya, luego ya pasé el servicio militar, vine. Mi padre no tenía condiciones económicas, claro, porque en Quito, cuando estaba en la Católica, yo pasaba en la residencia de la universidad, no me pagaban sueldo, pero me daban el estudio y me daban la alimentación. Ya pasé 6 meses y estudiando abogacía. Claro. Entonces, al salir del cuartel, mi padre no tenía recursos económicos. Y como era un buen deportista, tenía condiciones, me puse a trabajar de profesor de educación física en el Colegio Vicentino. Bueno, y de ahí ya fui sacando título tras título, ya me gustó ser profesor, me gustó el campo de la educación física y ya me quedé aquí. Claro. Pero antes de eso también tuve la oportunidad de estar en el Macará. Ya. ¿Sí? En ese tiempo recuerdo que estaba inclusive conmigo el ingeniero Raúl Cárdenas, a lo mejor ustedes le conozcan al ingeniero Raúl Cárdenas. Fuimos compañeros de Paiva, estaba Marco Constante, claro, el Tuerto Nájera, Edu Armina, sí, de los que recuerdo. Se recuerda. Y así mismo, pues, en ese tiempo los padres, no, el Macará me quería comprar el pase, pero mi papá no quiso comprarlo, él quería solamente a préstamo. Entonces, como mi papá pues no quiso a préstamo, no se podía hacer nada. No se podía hacer nada. Entonces, esos son los pasos fugaces que tuve en cuanto al deporte si fuera de provincia. Fuera de provincia. Ahora, usted también estábamos viendo sus recortes, sus recuerdos, las fotografías, todo lo que tiene plasmado en diarios, en medios impresos de esa época. Usted me hablaba de que participó en los Juegos Nacionales, en los Juegos Regionales. Cuénteme un poquito de su historia futbolística a ese nivel en la participación de Juegos Nacionales. Mi historia de deporte comienza en el Colegio Vicentino. Yo tuve un gran entrenador, César Romo, un gran entrenador. Indudablemente que en ese tiempo se entrenaba empíricamente, pero bueno, era entrenador, jugador. Jugador, allá. Sí. Entonces, yo comencé en el Vicentino. En el Vicentino el deporte aquí en Pastaces en ese tiempo era lindo, era hermoso. ¿Por qué? ¿Por la calidad? ¿Por qué? Por la calidad, por el ñeque, por el gusto, por todo. Donde actualmente es el pabellón de deportes, ahí era el estadio. Ahí era el estadio. Y los domingos de fútbol ahí era, pero sagrado, una maravilla. Recuerdo que en ese tiempo en el Colegio Vicentino recién se formó la orquesta Los Biches. Allá. Y el rector, el padre Domingo Sánchez, era un amante al deporte y especialmente al fútbol. Entonces sabía llevar la orquesta al estadio. Imagínese usted con orquesta en el estadio, era una maravilla. Había aquí una rivalidad como ahora, por ejemplo, Liga Aucas o Liga Barcelona. Había Cumandá Spencer, Cumandá 12 de febrero, Cumandá Vicentino, ¿no? Entonces yo comencé en el Vicentino, después tuve la oportunidad de pasarme al Club Cumandá, donde mi papá era entrenador, y bueno, en mi vida deportiva en el Cumandá. Y con mi padre de entrenador tuvimos la suerte de lo que hasta ahora en la provincia ni a nivel amazónico se puede conseguir, ser campeones nacionales amateur. Jugamos la final con un equipo de River Plate de Babahoyo en el Estadio Olímpico Atahualpa. Había ahí una cuestión, había un premio. ¿Usted jugaba por Cumandá en ese No, claro, por Cumandá, en el año 90, claro, en el año 90. Había una cuestión de que al campeón nos daban automáticamente un cupo en la Serie B. Sí, ese cupo lo logramos. ¿Y qué pasó? Y le digo lamentablemente situación económica de dirigencia, porque el dirigente, no recuerdo, fue Guillermo Trujillo, don Guillermo Román. Ellos para poder mantener al club sacaban de su dinero, pues. Y a estar en una Serie B, cuánta erogación económica, cuánto implicaba. Hicimos gestiones con las autoridades, pero nunca nos pararon bola, por un lado. Por otro lado, la infraestructura deportiva no era la adecuada. No era la adecuada. Entonces, ese premio que teníamos, tuvimos que cederle a otro equipo. ¿Que quién fue? No sé, pero... Ahora, de ese equipo que logró eso,
y que usted tuvo la oportunidad de ser parte de ese conjunto. ¿A quién recuerda? ¿Compañeros? Bueno, ¿A quién todavía, recuerda? estamos a lo mejor Marco Carrasco, Marlon Campaña. Marco Carrasco es de pronto el padre del jugador que ahora está en Mushuruna, sí. Marlon Campaña, Renato Bedón, Giovanni Bedón, finado ya Romero, que era arquero, Patricio Landeta, mi hermano Wellington Vázquez. Ya. De los que se recuerda. ¿Y su papá era el entrenador ahí? Esa fue una de las mayores satisfacciones que tuvo mi padre. Primero, en los Juegos Nacionales, conjuntamente con César Romo y mi padre, entrenador, porque César Romo era entrenador-jugador, y César jugaba y mi padre quedaba al mando del equipo fuera. La parte técnica. Sí. Y también fue entrenador del Cumandá, y con él logramos, mi papá y con sus 2 hijos jugadores, el campeonato nacional amateur. Entonces, y usted haciendo un balance y todo lo que en su vida ha podido ver fútbol, ¿cree que ese equipo que ustedes conformaron ha tenido de pronto alguna similitud, otro equipo que represente acá, o cree que difícilmente se vuelva a repetir ese equipo, la calidad de ese equipo? Mire, puede ser difícil, y va a ser bastante difícil, porque en ese tiempo el deporte le hacíamos por amor, con ñeque, con corazón, por la camiseta. O sea, a nosotros nos daba una satisfacción y un orgullo ser seleccionado de Pastaza, pues, ¿no? Solo el simple hecho de ser seleccionado era suficiente. Nada más. Nada más. No es como ahora, ¿no? Esos equipos, como le digo, porque eran unos buenos equipos del Spencer, un buen equipo del Cumandá, el Vicentino, el 12 de febrero. Esos equipos ahora no se van a volver a ver. Los equipos de la selección de Pastaza de ese entonces tampoco se van a volver. Difícil, muy difícil. ¿Y usted por qué cree que ha cambiado tanto, principalmente la mentalidad del deportista, de los deportistas, o el equipo que usted, en el que pudo desenvolverse, en el que pudo vivir, con lo que hay ahora, con los deportistas que hay ahora? ¿Por qué cree que hay ese cambio? Mire, con el transcurrir de los tiempos, las cosas van cambiando. Antes nosotros no sabíamos qué era licor. Claro. Antes no sabíamos que era tabaco. Antes máximo, por ahí una agüita, nada más, ¿no? Antes nos dedicábamos completamente al deporte. Con decirle que mi papá, como entrenador de Cumandá, sí, él de su peculio sabía dar... Personal. De comprarles a los jugadores medias, zapatos, camisetas. Entonces, en ese tiempo el deporte era enfocado, como le digo, enfocado más a cariño, amor, a defender realmente los colores de la provincia o del equipo. No como ahora, pues, y éramos humildes, que era lo importante. Éramos humildes, lo que era importante. Yo recuerdo cuando quedamos campeones nacionales con el Cumandá, nos hicieron una caravana desde Mera. Ya. Sí, y nos llevaron a la Cruz Roja. Ahí fue el centro de ese parque, porque todavía era, pero casi todo el Puyo ahí. Lleno. Y nosotros con esa misma humildad que fuimos, seguimos siendo hasta ahora. Claro. Pero ¿qué pasa? Que ahora hay jóvenes que ni medio apenitas topan pelota, pero ya se creen los dioses y bueno, ya no creen en nada, no son nada humildes. Usted sabe que la humildad conlleva a toda parte, ¿no? Es un punto que le permite al ser humano llegar muy lejos. Y otras situaciones que mientras patean pelota, lo primero que hacen es irse por ahí a ahora tenemos ejemplos en la selección, ¿no? Claro. Que ni menos patean una pelota y ya están con sus grandes barras. Y eso no es que desmotiva, sino que eso denigra al deportista, ¿no? Porque si se piensa en grande, pues entonces debe conservarse su intimidad o la parte personal, ¿no? Ahora, usted me conversaba que también está dedicado a la educación, es educador, es maestro, y de alguna forma usted puede tener una perspectiva más clara habiendo sido deportista y ahora siendo formador a través de la educación. Mire, ¿por qué cree que ha cambiado tanto la mentalidad del deportista, que ahora piensa en otras cosas, no se enfoca en el deporte? Desde su perspectiva como deportista y como maestro, ¿por qué cree que ha sucedido esto? Mire, yo quisiera hacer antes de esto un preámbulo, ¿no? Tuve la oportunidad de ser futbolista, voleibolista, una vez que me retiré, o no, inclusive cuando ejercía el deporte, yo fui árbitro
de la Liga Barrial Pastaza. También fue árbitro entonces. Fui árbitro, fue dirigente del Club Comandá, dirigente de Federación Deportiva de Pastaza, en la presidencia de Wellington Vázquez allá por el año 90, si no recuerdo. Sí, se inauguraron los primeros Juegos Amazónicos aquí en Pastaza. Ya. Y conformamos ese grupo de trabajo conjunto Wellington Vázquez, Faustino Fernández. Mire, hay una diferencia, los tiempos cambian. Antes nosotros no conocíamos lo que es a lo mejor una televisión en blanco y negro, pero no sabíamos lo que es celular, no sabíamos lo que es esa tecnología que ahora... Y como le dije anteriormente, éramos humildes y nos dedicábamos... ¿Usted cree que ese era el punto básico? El punto de ser humilde, éramos disciplinados, responsables. Nos decían a las 4 de la tarde, hay que entrenar. ¿Y qué mejor para nosotros irnos a entrenar? Pues no. Claro, qué mejor para irnos a pelotear, porque además de entrenar nosotros jugábamos el juego en la calle. Pero entonces, ahora la diferencia no les interesa mucho. No les interesa, vamos a entrenar, no. Si usted se pone a hacer un poco de preparación física, lo primero que hacen los deportes es barajarse, porque no les gusta, el trotar, no les gusta hacer ejercicio. Antes no, nosotros pasamos, mire, nosotros aquí con César Romo, no sé si usted conoce Bellavista. Sí. Íbamos y teníamos un día a la semana. Tenían que subir Subir y hacía una hora de subida y bajada gratis. Allá. Llévele ahora a un deportista a hacer eso. Claro. Entonces las mentalidades, esa es la mentalidad de antes, es como le digo, más centrada al cariño, al amor, a la humildad. Ahora la del deportista es más a la vanidad, al quererse orgullo, mostrar, a quererse mostrar. Se creen como que han alcanzado al cielo, ¿no? Pero pasan 1 año, 2 años y están peor que antes. Claro. Por lo menos nosotros a lo mejor tuvimos un fugaz paso por el juego profesional, pero nuestra humildad, por eso es que la gente nos aprecia, tenemos amigos por donde vamos, respetamos y también nos respetan, ¿no? Ahora, eso es parte del fútbol. Ahora usted también me decía que practicaba el vóley. Cuénteme, ¿desde dónde nace ese amor por ese deporte? Bueno, más o menos a los 14, 15 años, donde es en Tinián, ¿sí? Ahí era la misión dominicana. Ahí atrás había unas canchitas de vóley. Ahí con grupos de amigos nos íbamos, cogíamos 2 palos, como era algo de monte, ¿no? 2 palos, poníamos 2 sogas y comenzábamos a jugar vóley, juega vóley. Y de ahí de poco ya se me fue desarrollando el deporte hasta que logré practicar muy bien, ¿no? Tuvimos la oportunidad de viajar por todo el Ecuador. Gracias al deporte tengo amistades por todos lados y conozco casi todo el Ecuador. Entonces, bueno, ya comencé a salir a las canchas del sindicato de choferes, donde ahora está funcionando, bueno, acá. Y de ahí ya poco a poco fui fogueando y mis condiciones me fueron dando todo eso. Jugué algunas redes de vóley cuando Wambra en Santo Domingo de los Colorados, donde un gran amigo y coterráneo de Pastaza, Armando Ulloa, fue campeón nacional. El Cóndor. Nosotros no logramos alcanzar eso, pero sí llegamos a un cuarto. Pero el señor Ulloa fue antes que usted. No, antísimos que nosotros, antes. Él había sido antes. Mucho mayor que usted. Antes, no, pero nunca logramos nosotros como Pastaza alcanzar lo que él logró. Ni tampoco, pero de ahí sí teníamos campeonatos nacionales en las fiestas que hacen en las ciudades, en las parroquias, nos íbamos a los campeonatos nacionales, sí, y veníamos quedando campeón. Teníamos un gran trío con Tochi Mejía, no sé si usted le conoce Tochi Mejía. Mi persona era volador. ¿Usted era volador? Volador, y también le hacía de servidor, también le hacía de ponedor cuando la situación se ameritaba, ¿no? Y teníamos un gran servidor, Luis Silva, el Vitio, el exalcalde de Mera. Magnífico. Entonces, Rigoberto Chango, por ejemplo. Entonces, con ellos nos dábamos la vuelta al Ecuador. ¿Y usted normalmente se desempeñaba más como volador? Más como volador. ¿Y quién colocaba en ese? Tochi Mejía. Él era el que colocaba. El Vitio servía y yo volaba. Pero la persona que colocaba era de una estatura... Alta. Y mi persona... También. Mi persona, como le digo, le enseñé, le saqué en el deporte del Ecuador. Él después nos abandonó, nos dejó el trío, se fue a jugar por Santo Domingo, por Tungurahua, salió representando esas provincias y fue campeón nacional. Le converso una anécdota. Nosotros allá por el año 92 tuvimos
la oportunidad de que nos invite la Federación Deportiva de Galápagos, porque ya no se conocía el Ecuavoli. Claro. Sí, con otro equipo que disputamos la final en Puerto Viejo del Ecuavoli, sí, nos invitaron a que diéramos una exhibición de vóley. Y nos llevaron todo pagado, no nos ganó, pero nos llevaron todo pagado y nos tuvieron 15 días en las Islas de Galápagos, de isla en isla, cada noche jugando vóley y incentivando a la gente, ¿no? Las tardes nos íbamos a las escuelas, a los colegios, a motivar, a explicar un poquito de qué es el Ecuavoli. Entonces pasamos 15 días en Galápagos solamente con exhibición de Ecuavoli. Explicando y dando a conocer el deporte a la gente. Sí, para que se motive. Ahora, me hablaba usted también que fue árbitro, ¿no? Sí. En la Liga Barrial. ¿Por qué se inclina también al arbitraje? ¿Cuáles fueron las motivaciones para que usted también llegue a esa faceta? Porque de alguna forma el deporte siempre me gustó. Y el fútbol, bueno, cuando ya se va cumpliendo cierta edad. Como que ya no, lo van retirando. Ya se va perdiendo noción. Entonces digo, no, pues esta fue una forma de entretenerme, vámonos al arbitraje. ¿No? Entonces hicimos cursos de árbitro, fue entrenador de fútbol también, tuve el título de entrenador de fútbol con Dusan Draskovic. ¿Sí? Lo que pasa es que el entrenador de fútbol no le resultaba... No económicamente, sino que porque aquí se hacían las cosas gratis, claro. ¿no? Sí, sino que no me le dediqué por completo, no me dediqué por completo, porque más en ese tiempo todavía era deportista. Claro. Yo como deportista fui árbitro y fui entrenador de fútbol, pero entonces de eso más me dedicaba a jugar. Claro. Entonces, y así va transcurriendo, o sea, no estaba de más aprender de todo un poco, si me gusta el deporte, aprender otras cosas, ¿no? Porque siendo uno jugador de fútbol, lo que primero tiene que hacer es conocer las reglas. Claro. Y si soy árbitro, me sirve. Y me sirve hasta para guiar a mis compañeros. Yo jugaba fútbol, sí, acá el de federativo, y iba a pitar el barrial. Ahora, ¿cuántos años estuvo vinculado al arbitraje? No fue más de unos 5 años. 5 años. No fue más de unos 5 años. Unos 5 años. Sí. En el campo educativo, pues, ya me jubilé, por eso me puse este emprendimiento. En el campo deportivo, porque soy entrenador de básquet, también fui entrenador de básquet. Sí, y yo trabajé toda mi vida con niñas y con señoritas acá en la unidad educativa Andoas. Entonces más me dedicaba a ellas, a entrenarles básquet, a formarles en el baloncesto. Como que hay un poquito y el fútbol no le tomaba porque eran mujeres. Pero inclusive estos mitos que a veces tenemos la gente, por ejemplo, en la unidad educativa Andoas, donde yo trabajaba, era solo de mujeres. Solo mujeres. Me costó, pero lo cumplí. Me costó introducirles el fútbol 7 a las niñas, porque nunca, para que eso es solamente de hombres, que los hombres, no, pero yo, bueno, de a poco, con toda negativa, todo insulto, logré con otra compañera introducirles a las niñas y a las señoritas al fútbol 5, al fútbol 7, como se quiera. Ahora usted nos habla de la faceta como educador. Usted fue maestro de educación. Usted ya empieza a trabajar como en la educación. Yo comienzo a trabajar a los 19 años, una vez que salí del servicio militar. Allá. Sí, 19 años, 20 años comencé a trabajar de profesor de educación física en el Colegio Vicentino. En ese entonces se cogía como profesores a los bachilleres. Claro. Yo era bachiller en humanidades modernas, ¿no es cierto? Y bueno, después la educación ya iba requiriendo de muchos, ¿no? Que ya no querían bachilleres, sino que tenían que seguir estudiando, coger algún título. Entonces cogí el título de bachiller en Ciencias de la Educación, que era el máximo título, en ese momento. De ese entonces. Luego ya ese título se abolió, ya no había otro que es del PP. Ya. Me tocó estudiar el PP. Después como que ya se quedó más, me tocó estudiar la licenciatura. Claro. Ya después como que me tocó estudiar el masterado, porque tengo un masterado en proyectos educativos y sociales. Entonces hasta ahí es lo que avancé. Lo que ha avanzado. Y de acuerdo a lo que usted pudo vivir en el fútbol, ¿qué experiencia le dejó el haber sido deportista y después haber podido llegar a transmitirle ya
la formación, principalmente en el deporte, ¿no? A sus alumnas, mujeres en la escuela Andoas. ¿Usted cree que eso le sirvió haber sido deportista? Mire, una de las funciones, y para eso nos preparamos, ¿no? Los educadores, es para que lo poco o lo mucho que conocemos, transmitir. Ya sea en el campo deportivo, ya sea en el campo pedagógico, pero transmitimos, ¿no? Y yo me sentía muy contento, como le digo, como entrenador de básquet, transmitir, porque básquet también jugué. Claro, no lo hice a nivel del fútbol y del ecuavoli, pero también jugué básquet, ¿no? Qué gusto me daba, qué contento me sentía transmitir mis conocimientos del básquet a mis chiquitas de 8, de 9, de 10 años, ¿no? Y luego entrenar a la selección de 17, de 16 años, ¿no? Entonces, el transmitir lo poco, lo mucho que se conoce es una satisfacción grande para mí como persona. Ahora, cuéntenos un poco, usted nos hablaba de la diferencia, ¿no? Que del joven deportista que estuvo de su época, cuando usted estuvo en su plenitud física y deportiva, con la diferencia de los deportistas de ahora. Deben haber existido diferencias también en la parte dirigencial. Los directivos, los dirigentes de los equipos, ¿no? Amateur, por supuesto, en ese tiempo, y con los dirigentes de ahora, ¿nota que hay diferencia o en el tema de la dirigencia no ha cambiado? ¿Cree que es igual el dirigente, las mismas ganas o no? No. ¿O ha cambiado igual? Todo va cambiando. El deportista, netamente el deportista de antes para el deportista de ahora hay un cambio. El dirigente de antes para el dirigente de ahora es un cambio. Antes la dirigencia igual le hacían con plata y persona. Déjeme decirle, usted ha de conocer a Coco Fernández. Claro. Con él formamos el Club Deportivo Barrial Puyo. Sí. Coco era desprendido, él fue presidente casi como vitalicio del club. Pero el Coco de su plata, tomen. A veces no tenía, y tenía que fiar los uniformes, por ejemplo, para los jugadores. El dirigente no, el dirigente de ahora no. El dirigente de ahora, ¿qué primero busca? Donde haya sueldo, donde haya entrada, donde pueda sacar tajada. Esa es una gran diferencia. Y una de las principales diferencias. ¿Y por qué cree que ha cambiado eso? ¿Cuál cree que es la mentalidad del dirigente actual? ¿Por qué ese cambio de antes estar ahí con plata y persona y ahora más bien querer utilizar o figurar en este caso? El cambio viene desde el deporte mismo, porque en el deporte todo es pagado. O sea, el dirigente, el deportista ahora le pide hasta que le den para una canillera, claro, que no cuesta más de unos 5 o 7 dólares. Hasta eso le pide el deportista. El dirigente también busca ahora lo que es donde haya entrada, donde haya lucro, donde haya pasearse, irse y molestar vida, o sea, más de hacer una vida no centrada netamente al deporte, ¿no? Sino más, como le digo, es para donde tenga entrada, y son dirigentes donde haya presupuesto. Porque si no hay presupuesto para tal cosa, yo no soy dirigente. Claro. Ahora, usted me hablaba anteriormente de equipos como Cumandá, como Spencer. ¿Qué otro equipo recuerda de su época que estaban a buen nivel? Bueno, esos eran los mejores equipos. Los mejores equipos. Aquí había un equipo que se llamaba Flecha de Oro, pero era de los más bajitos. Los de mejor nivel era el Spencer, Vicentino, Cumandá, el Técnico Mera, Deportivo Shell. Ya. Sí, había unos 6. Esos equipos ya, me parece que solo Cumandá juega, ¿no? Pero ya con personas de 40 en adelante. De Spencer ya se escucha poco. ¿Por qué esos equipos ya no tienen la actividad que tenían anteriormente? Lo que pasa es que la ley del deporte se mató al deporte amateur. Ahora no hay deporte amateur, ahora siempre buscan el deporte de élite, ¿no es cierto? Claro. En cuanto al deporte de individualidades. En cuanto al deporte colectivo, de igual forma. Hay límite de edad hasta los 18, 20 años, creo que es ahora. Claro. Pero si un deportista casi a los 21, 22 años, 23 años está en su apogeo, se está haciendo porque ya va adquiriendo una experiencia. Entonces, la cuestión de la ley del deporte le mató porque, como les digo, ahora solamente hasta los 18 años, juveniles.
Es lo que le mató al deporte amateur, y el deporte amateur era lo mejor que había aquí. Y de ahí había cantera de deportistas, y buenas canteras. Si usted va a las ligas barriales en Quito, por ejemplo, jugadores de 24, 25, 26, y buenos jugadores. Pero lamentablemente no pueden participar en el deporte federativo, en el deporte de élite, porque ya está fuera de lo que nos pasó a nosotros cuando nos dejaron a un lado porque ya se hizo la Copa en Prode, que ya pusieron límite de edad. Y como nosotros ya nos pasamos de ese límite de edad, ya no podíamos jugar. Ahora, ¿usted cree que ha cambiado, en este caso, que en su época existían los campeonatos barriales? ¿O no existía? ¿O es una cuestión que se implementó después? No, ya había los barriales. Yo te jugaba barriales. Yo jugaba barriales en el Deportivo Puyo, éramos un equipazo en ese tiempo, el Deportivo Puyo en los barriales. Teníamos una rivalidad tan grande con el barrio Intipunco, que, bueno, que en paz descanse, le dirigía el licenciado Alex Mora. Sí, éramos una rivalidad tan grande, el Deportivo Puyo con el Intipunco, con el Cumandá, por ejemplo, ¿no es cierto? Y ahí también, ahí fuimos, en el barrial, por lo general, fuimos nosotros a representar a Pastaza en el Ecuaboli. A todos los campeonatos nacionales barriales íbamos Pastaza ahí. En el barrial, ahí tuvimos una gran participación, pero en el barrial más me dediqué al Ecuabol. Bien, vamos, don Franklin, a hacer una pausa por cuestiones técnicas. Vamos a hacer una pausa y después retornamos, ¿no? Retornamos a seguir conversando con una de las figuras destacadas de acá, de la provincia de Pastaza. Hacemos entonces la pausa y después volvemos. Bien, retornamos entonces después de la pausa, la conversación que estamos manteniendo con el señor Franklin Georgis. Como lo habíamos dicho en el inicio, proviene de una familia de destacados deportistas acá en la ciudad de Puyo. Don Franklin, usted, pese a que está ya retirado, pese a que los años han pasado, pese a que ya se ha jubilado, ¿usted sigue practicando el deporte con sus ex compañeros, representando a qué club? ¿Cómo lo hace? Obviamente que ya no juegan, ya no se está para jugar con gente de 24 años, pero normalmente usted viene practicando con gente de su misma edad, de su misma categoría. Cuéntenos, ¿cómo es eso, ese practicar ahora? Ya tal vez no al mismo nivel, pero con la motivación de seguir en el deporte y seguir junto a las amistades de siempre. Mire, le converso que tuve un problema de salud, un gravísimo problema de salud. A mí por los años 48, 50 me dio un infarto cardíaco. ¿Ya? Me dio un infarto cardíaco que me alejó completamente del deporte. Sí. Los médicos, los doctores me prohibieron que haga deporte, de ahí me alejé. En la actualidad de vez en cuando juego ecuavoli, pero al servicio, sea como vulgarmente nosotros decimos, con los chavos, ¿no? Con los chavos, despacito, suavito, porque yo tuve un problema de salud y ese problema de salud le mantengo hasta ahora, entonces donde me prohíbe hacer actividad deportiva. Comencé jugando la POS 50 del Club Cumandá hace unos 6, 7 años que se dio acá. Sí, comencé jugando la POS 50 del Cumandá, pero dije, no, mejor ahí nomás me quedo porque pero primero... sí, la POS 50, sí, la POS 50 en los 2 primeros años. Sí, los 2 primeros años. ¿Nunca tuvo problemas en cuanto a su salud durante esos 2 años que jugó? Yo entraba a la cancha a estar parado. No corría. Sí, simplemente tocaba, indudable. Pero veía que en el campo de juego no aportaba nada. Entonces dije, mejor hasta ahí nomás. Doy el paso a compañeros, que pueden estar... Y me voy como barra. Claro. Sí. Entonces usted, por cuestiones de salud, se ha alejado. Pero usted me cuenta que no al 100%, porque sigue practicando el gol de vez en cuando. De vez en cuando, entonces, pero como le digo, así, pero ya con los chavos, con los que casi no pueden ni pasar la bola. Entonces, pero no sigue vinculado, no se ha retirado de lleno, no se ha venido acá a su casa. De alguna forma estoy en las canchitas de vóley caminando. Y acompaña a sus compañeros con el apoyo en la tribuna, cuando tiene la posibilidad de ir. Cuando puedo y cuando tengo tiempo, yo estoy con ellos, con los compañeros que han sido jugadores menores que nosotros en ese tiempo en el Cumandá, y los años van pasando, pues ya van, entonces estamos ahí acompañándoles, alentándoles cuando podemos.
Y de ese grupo, ¿no? De ese grupo del que usted me hablaba, principalmente de Cumandano, porque es el equipo en el que usted, de acuerdo Sí. a lo que nos contaba, es en el equipo que más se ha destacado, ¿no? De ese grupo, ¿cuál de sus compañeros siguen practicando el fútbol? Hablamos de Faustino Fernández, ¿Ya? hablamos de Jorge Ilibay, hablamos, pues ya se nos fue, Angelito Medina, hablamos de mi hermano Víctor Hugo Giorgis, hablamos de Renato Bedón, hablamos de Giovanni Bedón, hablamos de un amigo Llerena y de ahí unos pocos más. En relación a edades, usted con su hermano Víctor, ¿cuál es la diferencia de Somos edad? unos 5 años. 5 años. 5 años. Pero usted tuvo la oportunidad, me decía, de jugar con él, ¿no? Sí, sí, sí. Tuvo Jugamos en el oportunidad. Cumandá, jugamos en la selección de Pastaza juntos. Alguna vez estuvimos en Loja, Ya. un campeonato nacional de fútbol. Y son anécdotas y eso es lo lindo del Claro, deporte, es lo ¿no? que queda, es lo que le queda al ser humano. En el primer partido jugamos, el día de la inauguración jugamos con Loja, con la anfitriona de estos Juegos Nacionales. Era un campeonato nacional de selecciones amateur. Y usted hubiera visto, se inauguraba el estadio de Reina del Cisne, pues el estadio era alborotado. No es pero los dos hermanos Giorgis dimos una clase de fútbol, le ganamos a Loja en ese mismo estadio, 2-1. Y créase que la gente del gusto, el estadio estaba a unas 3-4 cuadras del hotel donde estábamos hospedados. A los dos nos sacaron en hombros y nos llevaron al hotel. ¿Pero era gente de aquí o gente, no, gente de Loja? Gente de Loja, gente de Loja, gente de Loja. Que reconoció reconoció, el sí. buen desempeño de Sí. ustedes en esa Son jornada. anécdotas que nunca... Que no se va a olvidar. No se olvidan, ¿no? Parecería mentira, pero es la realidad la que vivimos Claro. con mi hermano cuando Y que- jugamos. Y que le queda al final... No se puede borrar de la le queda mente. le queda No como se puede recuerdo y borrar de la como un mente. legado en este caso familiar. Sí, Y aparte de usted y su hermano, sus otros hermanas Sí, han practicado. mi hermana que me está ayudando Que le en está este grabando. emprendimiento que está aquí, Verónica, fue una gran basquetbolista, seleccionada de Pastaza, asimismo campeona en ese entonces de los Juegos Amazónicos. Entonces ella fue una gran basquetbolista, una gran Es basquetbolista. decir, que ustedes sin duda que vienen de una dinastía Sí, de familia tenemos. muy pegada y muy cercana al deporte. Mire, yo tengo un hijo que vive en Estados Unidos, a él le gusta el fútbol, allá juega fútbol, pero también sacó sus títulos de entrenador. Ya, Allá tienen en una academia de entrenador de fútbol, fútbol. motivador con niños y jóvenes, ¿no es cierto? Sí, buscador de talentos y también es un trabajo que tiene ahí como entrenador porque tiene título de entrenador que Claro. él sacó allá en Estados Unidos. Ahora, para ya ir finalizando, don Frank, en esta entrevista, cuéntenos un poco, ¿no? Después de que usted ya tuvo su paso como deportista en el fútbol, en el vóley, y también tuvo que ser educador y prepararse. Usted nos contaba de toda la preparación académica que usted tuvo que realizar, ¿no? para manejarse bien en el campo educativo. Ya. Esa es una etapa que también se cumplió. Ahora está acá en su emprendimiento y que precisamente estamos acá en su negocio. Cuénteme, ¿cómo surge la idea de montar esto? Por esto del deporte mismo, Por el deporte. por esto del deporte. He viajado mucho, como le dije, por el deporte y pasé una gran temporada en Guayaquil. ¿Ya? Sí, ¿Vivió usted por allá? Sí, pasé casi no viví, pero pasé por un mes, 2 meses ya. haciendo deporte. Y yo recuerdo que en la avenida Quito, en Guayaquil, siempre había esto de los cangrejos. Y me gustaba el cangrejo. Me dicen si yo soy costeño, yo no soy costeño, yo soy aquí, nacido de Puyo, soy nacido y criado amazónico, criado y reproducido. Sí, acá. Ya. Entonces me nació esa idea, y bueno, pero en ese tiempo me nació, ¿no? Y con el pasar del tiempo ya estaba cerca de jubilarme, digo, yo de jubilado no voy a quedar con los brazos cruzados, ¿no? Claro, había que De hacer alguna algo. forma tengo que entretenerme para que esto, yo estoy conversando con mi señora, con mi hijo, yo tengo esto, tengo esto en la cabeza. Me decían, no, dice, va a ser, dice, aquí la gente no come cangrejo en la noche, no, que eso en la costa, pero aquí no, digo, Aquí pero no. todo, emprendámonos, Hay que pues, ¿no? aplicarlo, hay que Sí, ponerlo en emprendámonos. práctica. No tengo la intención de con esto hacerme millonario, no, pero emprendamos para distraernos de alguna cosa, o sea, ¿cómo le digo? Compartir más con los Claro, amigos, con los amigos. con las familias Que de sea los un punto amigos. de encuentro. Sí,
Entonces ya pues, una vez que me jubilé, ya me dio el tiempo necesario, ¿no es cierto? Entonces una vez jubilado, yo aquí en mi casa le readecué la terraza, pues, y bueno, usted está viendo este emprendimiento que en este emprendimiento es familiar, ¿no? Me acompañan mis 2 hermanas, me acompaña mi hijo, pues y ahí estamos. Y ahí está. Queriendo quitar ese mito a la gente de que no se come cangrejo en la noche. Sí. Y ahí estamos. Ahora, vamos también conversando algo, ¿no? He podido ver fotos yo del estadio que era donde ahora actualmente es el pabellón. En relación al estadio actual, no hablo de la infraestructura, ¿no? No hablo de la infraestructura porque allá me parece que era una cancha nada más, ¿no? Sí, que sí, tenía graderíos, ¿no? Sí. En cuestión de infraestructura, el estadio actual es mucho más. Pero en ese estadio de allá se vivieron cosas más emocionantes, hay mejores recuerdos para la gente de Puyo con el estadio de acá. No le estoy afirmando, le estoy pidiendo que usted me cuente, ¿no? Porque usted vivió esa historia. O sea, si allá se vivieron cosas más importantes, la gente llegaba. ¿A qué estadio la gente llegó más y se vivieron triunfos? No, el estadio que pues así como ícono es acá el antiguo, el que era de tierrita, de arena de Quillo, con su tribunita, y se daban grandes batallas. Inclusive recuerdo cuando Luis Ninacuri jugaba con nosotros en el Vicentino, se iba a Quito, a la Católica ya. Acá el Vicentino traía equipazos, traía la Católica, vino a jugar a Polo Carrera, al Víctor Spencer, cuando se hizo la despedida a Luis Ninacuri, vino a la Católica y no venía con suplentes, sino venía con los titulares. Venía el Macará, venía la Católica, el Deportivo Quito, sí, que con sus estrellas a jugar, pues no, el estadio de acá tiene unos lindos y grandes recuerdos, pues, ¿no? Marcó la historia de esta ciudad. Marcó y marcará la historia. Siempre marcará la historia de ese estadio que teníamos acá en el municipal. Bien, don Franklin, su último mensaje para sus amigos, para su familia, para los deportistas actuales, los del ayer, los del futuro, su último mensaje para los amigos. Bueno, primero quisiera nuevamente agradecerles por esta oportunidad que me dieron de poder conversar. Dialogar el ayer y el hoy del deporte, ¿no? A la juventud en especial, a la juventud, que se dedique de corazón, que se dedique con amor a hacer deporte, cualquier deporte, porque habida cuenta el deporte es salud, el deporte es vida, el deporte hermana a los pueblos, el deporte hace amistades, ¿no es cierto? Y siendo deportista, llega a ser algo grande, que no se olviden de la humildad. Aunque estemos en lo más grande, primero veamos de dónde venimos, sí. Entonces al deportista, sí, que seamos, o a las personas en general, a todas, que seamos humildes, que seamos respetuosos, que seamos amigables, que seamos solidarios. Pienso que cuando le tenemos a Dios en nosotros, todo esto nos va a dar el beneficio de las personas. A los dirigentes deportivos que sigan luchando, pero con un criterio sano, con un criterio positivo, con unas perspectivas en que venga a coadyuvar una ayuda, sí, un desarrollo, porque Pastaza en ese entonces, ya hablo de hace unos 30, 40 años, en base al deporte desarrolló bastante, ¿no? Y usted sabe que ahora en la actualidad también el deporte, ¿qué pasaría si un equipo de Pastaza esté en la Serie B? Cambiarán muchas cosas. Aquí se haría una reactivación, aunque sea por un domingo de fútbol. Un domingo de fútbol, claro. Aquí se haría una reactivación económica en todo aspecto, ¿no es cierto? Y aunque sea por un año, porque de pronto pueda que baje el equipo otra vez, pero durante ese tiempo se marcarían cosas Entonces importantes. Hay que mirar en el beneficio y el bien común, no solamente en lo personal, ¿no? Bueno, yo digo así porque soy de esas personas que me gusta ver el beneficio común. Entonces, pues, pedirles que seamos humildes, que nos apeguemos, pero con cariño, con amor, a los amigos y al pueblo de Pastaza. Y permítame hacerle una cuña comercial, claro. Si usted me permite. No aquí está este emprendimiento de Franklin Georgis, que estamos para servirle, para atenderle a todos los amigos, porque el Puyo me conoce y nos conocemos aquí en el Puyo, ¿no? Y si puede, de una vez detalle la dirección para que la gente pueda... Bueno, aquí este emprendimiento es solamente de cangrejos, sí. No tenemos ningún otro tipo de marisco, tenemos cangrejo al ajilio, cangrejo encocado, ceviche de cangrejo, arroz con cangrejo, caldo de cangrejo, cangrejo criollo,
Sí, estamos ubicados en el barrio Vero, en la calle Manabí, la calle Guayas, al lado del Distrito de Salud de Pastaza. Sí, entonces, permítame que un poquito abusivo de hacer este comentario aparte del deporte, ¿no? Y a ustedes, pues, agradecerles nuevamente por esta oportunidad que me han dado. Que Dios les bendiga, que les dé sabiduría, que el Espíritu Santo esté sobre ustedes para que sigan caminando y haciendo en beneficio, porque lo que ustedes que hacen es un beneficio a la persona, al deporte, a la ciudad y a la provincia, y que Diosito les siga iluminando y les siga bendiciendo con este trabajo que ustedes están emprendiendo. Don Franklin, los agradecidos somos muchas nosotros. Gracias. Entonces, a ustedes yo tengo que agradecer. Le agradecemos mucho por permitirnos, por esta conversa que ha sido importante, ¿no? Y que nos permite de alguna manera conocer un poquito más de la historia del deporte acá en la provincia de Pastaza. Podríamos conversar mucho más, podríamos seguir conversando, pero cuestiones de tiempo, cuestiones de técnicas nos impiden. Ojalá que en algún momento podamos hacer otra entrevista y seguir conversando. Así que, amigos, queremos agradecerles por acompañarnos nuevamente en otra entrega de Cara a Cara con el Deporte.